Capítulo 4. Una fuerza que se debe considerar. Querida esposa, carta de un joven amigo. Han transcurrido casi 6 meses desde nuestra sagrada unión, 6 de los meses más plenos de mi vida en esta tierra. Nunca he conocido tal calidad y propósito de vida como la que he encontrado al vivir con una mujer hermosa, amable, inteligente, servicial y piadosa como mi querida esposa. Me encanta decir mi esposa. Mi amor, me has enseñado cosas que no sabía que debían aprenderse y por las cuales la vida es más plena y mejor. Me has amado bien, lo cual es difícil de creer. No solo has soportado mis boberas e inmadurez, sino que te has reído conmigo y me has aceptado totalmente. No le pones condiciones a tu amor, lo cual no tiene precio. Eres leal y tu corazón es puro. Tienes perspectiva y entendimiento del Señor Jesús y de su cuerpo que no había visto ni apreciado hasta ahora. Tu servicio a Cristo es de alta reputación. Tu amor por los santos va delante y detrás de ti. He ganado fama y reputación simplemente por ser tu marido. Llamarte mía es para mí una alegría y un honor de inmensas proporciones. ¿Qué más puedo decir? Tiempo me falta para expresar todo lo que hay que decir respecto a tu valor. Me basta con citar a un sabio de la antigüedad que sabía algunas cosas sobre el amor. Cantares 4, versículos del 9 al 10. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores. Ella lo dejó ser. La historia del señor y la señora J. Frank y Lillian Norris. Cuando pienso en una mujer detrás de la escena, pienso en la ilustración de John Frank Norris, un predicador bautista que vivió y predicó durante los años 50. Era un hombre poderoso y un predicador muy influyente. Servía como pastor en 2 iglesias al mismo tiempo, una en Fort Worth, Texas, y la otra en Detroit, Michigan. Volaba de un lado a otro, una semana en esta iglesia, la siguiente en la otra. A principios de la década de 1930, el hermano Norris era solo un joven predicador que seguía luchando y fracasando. Tenía muchas necesidades en su vida. Aunque trabajaba arduamente, parecía que nadie venía al Señor. Su ministerio era aburrido y pocos estaban interesados en escuchar lo que fuera que tuviera que decir. Estaba deprimido y desanimado. Decía en su corazón: voy a darme por vencido. Su joven esposa vio su lucha y percibió que tenía necesidad del poder de Dios. En lugar de sentarlo y decirle que era un fracaso o que debiera predicar algo que no fuera tan soso y aburrido, esta querida señora decidió ayunar y orar por su marido. Destinó 3 días para orar y ayunar mientras su marido estaba ausente en unas reuniones. Notarás que esta joven esposa dejaba ir a su marido fuera de la ciudad para ministrar. Esto fue lo primero que hizo, que lo dejó ser lo que Dios le había llamado ser. Lo que esta señora no sabía era que en el corazón de su marido, estas eran las últimas reuniones en las que tenía la intención de predicar. Ella ni idea tenía que él había dicho en su corazón: se acabó, me doy por vencido, ya no doy más, soy un fracaso, no sirvo para esto, así que voy a dejarlo. Después de estas reuniones terminaré. Bueno, pues durante la última noche de esas reuniones, el hermano Norris se puso de pie para predicar y de repente le sucedió algo que nunca antes le había sucedido. El Espíritu del Altísimo vino sobre él y predicó como nunca antes lo había hecho. Predicó con poder y convicción, sabiendo que Dios estaba sobre él y que tenía un mensaje que dar. Fue una noche para recordar.
El pecador más endurecido de toda la comunidad estaba sentado en la última fila de la iglesia esa noche. Caminó llorando por el pasillo y se arrepintió delante de Dios. Alguien más estaba allí y vio el milagro de la conversión de ese hombre y también se acercó a orar y se arrepintió. Antes de que Norris supiera lo que estaba sucediendo, el edificio era un pandemonio y se produjo un avivamiento. La gente lloraba y reía arrepintiéndose y alabando a Dios. Fue un momento glorioso para la eternidad. Lleno de emoción, Norris llamó a su esposa a la mañana siguiente y dijo: «Cariño, no vas a creer lo que está pasando aquí y lo que pasó anoche». Le comenzó a contar la historia a esa mujer de oración y ella dijo: «Oh, alabado sea Dios, Dios es tan bueno, gracias Jesús». El hermano Norris nunca volvió a ser el mismo predicador aburrido. Había gustado lo que Dios quería que hiciera y él sería un vaso dispuesto. Su esposa, que oraba por él, estaba en casa con los pequeños. Ella fue la mujer detrás de la escena que creyó en él cuando casi había perdido la esperanza en lo que había sido llamado a hacer. Gracias a Dios por la señora Norris. Miles de personas que se salvaron por medio de la predicación de este hombre que casi renunció, un día estarán de pie ante el trono alabando a Dios. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer si oras. Una influencia estabilizadora. El señor y la señora D.L. y Emma Moody. D.L. Moody fue otro poderoso hombre de Dios que tuvo una gran influencia para Dios durante su ministerio. Moody tenía a su amada esposa Emma, que viajaba con él y enseñaba a los niños durante el viaje, y muchas veces desempeñaba tareas domésticas durante su ministerio evangelístico. Según él, ella fue una de las influencias más estabilizadoras de su vida. Ella rebosaba gentileza y amabilidad. Su ejemplo puede haber motivado al gran evangelista a convertirse en un compasivo ganador de muchas almas. ¿Quién va a recibir la gloria en aquel día? Sabía que tenía alguien quien abogaba por él: el señor y la señora John y Elizabeth Bunyan. La mayoría de nosotros hemos leído o al menos hemos oído hablar del libro El progreso del peregrino. Fue escrito en 1678. ¿Sabes de otros libros que fueron escritos hace tanto tiempo y que aún se leen ampliamente? ¿Sabías que John Bunyan estaba en la prisión cuando lo escribió? John Bunyan fue bendecido con su esposa Elizabeth, quien creyó en la confianza que tenía su esposo para mantenerse firme. Oraba por él y se mantuvo apoyándolo fielmente mientras estuvo encerrado en la prisión por 12 largos años. Cuidó de los 5 hijos de su marido, uno de los cuales era ciego, y lo visitaba en la cárcel fielmente. Nunca lo incitó a llegar a un acuerdo para que pudiera volver a casa y ayudarla a mantener a la familia. Solo la eternidad revelará el papel que ella jugó en la redacción del Progreso del Peregrino. Fue una mujer detrás de la escena que algún día se conocerá. Una continua fuente de aliento. El señor y la señora Robert y Mary Moffat. Robert Moffat tenía a su esposa Mary, quien con mucho sacrificio estableció su hogar en una choza de barro rodeada por una selva. Su fe en Dios y su confianza en Robert se convirtieron en una continua fuente de aliento para él. Esto fue en 1820, cuando la vida misionera pionera era muy ardua. Los tiempos difíciles y el vivir en un lugar tan primitivo y peligroso no dieron pie a que Mary se diera por vencida. Más bien, ayudó a su marido y juntos establecieron una de las misiones más efectivas en cientos de millas alrededor. Aunque mi situación puede ser ciertamente despreciable y miserable a los ojos del mundo,
siento que se me ha conferido un honor que el más alto de los reyes de la tierra no podría haberme concedido. Y añado a esto el ver a mi querido marido clamando por la salvación del pueblo con un ardor inquebrantable, resolviendo con firmeza dirigir todo talento que Dios le ha dado para el bien del pueblo y para su gloria. Soy feliz, increíblemente feliz, aunque mi vivienda actual es solo un pequeño cuarto con paredes y piso de barro. Mary Moffat en una carta a sus padres, 8 de abril de 1820. Por el llamado eterno, el señor y la señora Adoniram y Anne Hudson. Adoniram Hudson tenía su ayuda idónea que se llamaba Anne. Fue la primera y la más famosa de 3 esposas misioneras que tuvo Adoniram. Juntos fueron misioneros pioneros en el país de Birmania, que está en un área del mundo cerca de Tailandia. Soportaron muchas dificultades a fin de plantar la primera iglesia de creyentes en Birmania. Ella era esposa, madre, traductora y sirvienta de su marido mientras estuvo en prisión por 2 años. Es difícil imaginar el papel de una esposa misionera. Ella no solo dio su apoyo a su marido, también dio su vida al servicio del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. No dejaré Birmania hasta que la cruz se haya plantado aquí para siempre. Adoniram Hudson. Carta de Adoniram Hudson a su futuro suegro. Ahora tengo que preguntar, ¿puede usted consentir a separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no verla más en este mundo? ¿Puede usted consentir a su partida a una tierra pagana y a someterse a las dificultades y a los sufrimientos de la vida misionera? ¿Puede consentir a que la exponga a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima del sur de la India, a todo tipo de carencia y sufrimiento, a la degradación, el insulto, la persecución y tal vez a una muerte violenta? ¿Puede usted dar su consentimiento a todo esto por el bien de quien dejó su hogar celestial y murió por ella y por usted? ¿Por el bien de las almas inmortales que están pereciendo? ¿Por el amor a Sión y para la gloria de Dios? ¿Puede consentir a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en la gloria, con una corona de justicia, iluminada por las aclamaciones de alabanza que resonarán delante de su Salvador de parte de los paganos que con su ayuda se salvaron de la eterna aflicción y condenación? Adoniram Hudson. La fuerza callada. ¿Puedes ver por qué estos hombres son bien conocidos? Tenían la fuerza de una mujer detrás de la escena que les daba la ayuda que necesitaban para mantenerse fieles y fuertes. Los maridos de estas mujeres se enfrentaron a muchas dificultades y peligros en la tarea de difundir las buenas nuevas, y cada esposa sufrió terribles adversidades. Sin embargo, ellas recibieron un llamado eterno al igual que sus maridos. Cada una era una mujer detrás de la escena que honraba a Dios al honrar a su marido. El rostro sonriente de una esposa no tiene precio. El hombre común y corriente. No se pretende que todos los hombres deban ascender a un lugar de prominencia y deban quedar registrados en las páginas de la historia. No todos serán líderes en la iglesia o ejercerán influencia fuera de su círculo de conocidos y su familia. Y así es como debe ser. El mundo necesita albañiles, carpinteros y fabricantes de ropa. Tales hombres fueron los que Dios llenó del Espíritu Santo para hacer su mejor obra en el templo. Éxodo 28:3 y 31:3. La Biblia nunca registró sus nombres, pero Dios los conoce y vivieron la vida con la satisfacción de haber realizado su trabajo común de una manera única y encomiable. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23.
Estos hombres eran obreros muy trabajadores y no obstante hicieron la obra de Dios. Cada hombre tiene sus dones y habilidades. Tantos hombres que podrían haber sido albañiles llenos del Espíritu y bendecido a sus hogares y a aquellos con quienes trabajaban, han fracasado por la ambición de sus esposas de que sean algo más que sus dones. No importa cuánta oración se haga o cuánto se desee, un hombre no puede convertirse en alguien diferente de quien Dios lo llama a ser. La esposa debe ser la ayuda idónea de su marido. Son los dones e intereses del marido lo que define el área en la que ella necesita ser su ayuda. Hace muchos años conocí a un joven que tenía muy pocos dones o habilidades, habiendo sido criado por un padre abusivo y malo. Pero conoció y se casó con una jovencita muy talentosa, hermosa y muy joven, quien buscaba salir de casa tan pronto como fuera posible. De lo contrario, no se hubiera casado con él. Sus primeros años de matrimonio fueron terribles, pero luego la joven conoció verdaderamente al Salvador. Al leer la Biblia, llegó a entender que el honor y la reverencia a su esposo traerían gloria a Dios. Cualquiera que conociera a su marido sentiría que su obediencia y honor a él serían sobrenaturales, pues era un sacrificio tan grande y tan injustificado por sus acciones y conducta. Sin embargo, esta muchacha amaba al Señor su Dios y sobre todo deseaba hacer su obra. Ella sabía que como mujer casada, su obra para Dios era servir a su marido. Estaba claro que aunque el hombre llegara a ser salvo, nunca sería un predicador ni un maestro, ni sería capaz de ganar más que el salario mínimo. Simplemente no tenía suficiente inteligencia para lograr mucho. Además, era obvio que estaba mental y emocionalmente lisiado por los abusos sufridos a manos de su padre. Esta hermosa joven sabía que su honor a su marido era la voluntad de su Señor y a la vez la única esperanza para su marido. Vertió toda su atención en decirle a diario cuando entraba en la casa, al regresar de su trabajo en la fábrica, que era un hombre fino y trabajador. Le daba un beso de despedida cada mañana cuando salía al trabajo y le agradecía su sacrificio en servir a la familia. El marido empezó a verse a sí mismo como ella lo veía, trabajador, responsable y cumplidor. Como ser humano, había momentos en que casi perdía la esperanza, pero Dios es capaz. El hombre sabía que su esposa era una joya. Escuchó a sus compañeros de trabajo hablar de sus esposas irascibles y perezosas, pero él solo tenía cosas buenas que decir de la suya. Sabía que pensaban que era muy afortunado al haber encontrado a una mujer fiel que lo apoyaba. Con el paso de los años, comenzó a tratarla con más respeto hasta que llegó a querer complacerla y finalmente llegó a conocer al Señor. Era el mismo tipo después de venir al Señor, pero ahora le encantaba ir a la iglesia. Decía que amaba la iglesia por dos razones. Quería saber más acerca de Jesús y le encantaba hacer feliz a su mujer, que le había hecho bien y no mal todos los días de su vida. Ahora ya están viejos y tienen muchos nietos y bisnietos. A los niños les encanta ir a pescar y construir cosas con su apacible, amable y paciente abuelo. Están seguros con él, ya que no es el hombre violento e iracundo que era antes, y tampoco es el hombre malvado que era su padre. Nadie de la familia sabe que fue el honor y la reverencia de la abuela hacia el abuelo lo que rompió las cadenas del diablo en esa familia. Ellos saben solamente que su familia es diferente a la de sus otros parientes. Los hijos de la abuela son educados, felices, capaces y están criando a sus hijos para conocer y amar al Señor. La abuela hizo más que orar. Obedeció a Dios al honrar y reverenciar a su marido. Su historia no está registrada en las páginas de la historia, fue grabada en las páginas de mi vida. Yo conocí al repugnante y malvado padre que hacía daño a sus hijos. Vi el quebrantamiento de los hijos e hijas y hasta de los nietos.
Cuando la joven esposa vino a verme buscando ayuda, yo era una joven esposa de predicador y nunca había aconsejado a nadie. Su obediencia a Dios en honrar y reverenciar a su marido creó fe en mí y me dio valentía y confianza. Vi que Dios ciertamente era capaz. Hoy, casi 50 años después, millones de mujeres leen mis libros que les enseñan cómo tener matrimonios gloriosos al honrar y reverenciar a sus maridos. Aprendí primero de esta jovencita. Una simple oración abrió las puertas del cielo. El señor y la señora Denny y Jackie Kenaston. La propia historia del autor. Oh, el poder de una unidad de apoyo en medio del conflicto espiritual. Hubo un día en que se libraba una batalla feroz por estas enseñanzas. Quería predicar el mensaje a los maridos y luego un mensaje a las esposas, pero me empezó a fallar la voz. Nadie sabía de la lucha física por la que estaba atravesando, a excepción de unos pocos con quienes habíamos estado orando. Estaba en medio de una intensa reunión de oración donde hombres y mujeres se dirigían a Dios con fervor. El lugar estaba vivo con oración y acción de gracias. Mi esposa no podía entrar en la habitación porque estaba tan llena de gente. No estaba allí. Entonces Dios me dijo: levántate, ve a buscar a tu esposa y pídele que ore por ti. Me levanté y me abrí camino entre la multitud y encontré a mi querida esposa. Me puse de rodillas en mi pequeño estudio. Me impuso sus manos y oró. Al clamar a Dios por mí, el cielo bajó. Permanecí arrodillado y lloré como un bebé. Supe que Dios había escuchado, pues sentí que mi fuerza regresaba. Dios aclaró mi voz para poder enseñar esa noche. Todos aquellos guerreros de oración que estaban de rodillas en la sala no pudieron romper las nubes que estaban sobre mí, pero la sencilla oración de mi dulce esposa abrió las puertas del cielo sobre mi corazón y mi mente. Necesitaba que ella fuera mi guerrera de oración. Tu marido necesita que ores por él. Todo esposo necesita sentir que su esposa está allí con él apoyándole. El hombre es muy vulnerable delante de su esposa. La mujer tiene poder sobre su marido. Oh, que use ese poder para orar y apoyarlo a hacer lo que Dios le ha encomendado. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer si oras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.